Pedro III el Grande. Este rey va a tratar de ampliar los territorios por el Mediterráneo. Por ello, va a querer conquistar la isla de Sicilia, que como sabéis es la isla que está justo enfrente de la punta de la bota de la península itálica. La isla estaba en manos de los franceses, y para poder arrebatársela, Pedro III necesita dinero. Y para ello necesita nuevos impuestos para conseguir ese dinero. Bien, ese dinero lo va a pedir en las Cortes. Aprovechamos para repasar lo del tema anterior. Estamos ya casi en la Baja Edad Media y ya sabemos que lo que se está produciendo es una lucha de poder. Los reyes quieren ser más autoritarios, la nobleza quiere conseguir mayores privilegios y quiere arrebatarle poder al rey. Pues en este contexto seguimos teniendo a los reyes aragoneses, que están teniendo serios problemas con la nobleza aragonesa. Bien, Pedro III necesita ese dinero, pero la nobleza aragonesa se va a unir, va a crear un grupo, una asociación, vamos a decirlo así, que se va a autodenominar La Unión, con mayúscula. Así se van a llamar esta agrupación de nobles, que se unen para pedirle nuevos privilegios al rey. Y le van a decir, vamos a decirlo así, le van a chantajear. Le van a decir, muy bien, si tú quieres estos impuestos, te los vamos a conceder, vamos a votar a favor de los impuestos en las Cortes, que era el lugar, recordar, donde se decidía si había nuevos impuestos, pero a cambio nos vas a dar una gran cantidad de privilegios. ¿A qué se refiere con privilegios? Pues estamos hablando de nuevos derechos señoriales. Como ya tenían pocos los señores feudales, pues ahora estos nobles piden más privilegios para explotar todavía más a sus siervos y explotar más sus señoríos. Esos privilegios que le piden al rey se les van a llamar, ese conjunto de privilegios se les va a llamar los privilegios generales de la Unión. Con mayúsculas, lo he puesto así en los apuntes. Entonces, la Unión, agrupación de nobles, que pide al rey, exige al rey unos privilegios llamados privilegios generales. El rey Pedro III, como necesita el dinero, no le va a quedar más remedio que aceptar las condiciones de estos nobles, y de esa manera conseguirá el dinero para la conquista de Sicilia. Como veis, en la corona de Aragón, esa lucha entre la nobleza y los reyes está de momento cayendo del lado de los nobles, es decir, los nobles se están convirtiendo cada vez en más poderosos. El rey trata de ser autoritario, pero sin embargo, de momento no lo está consiguiendo. Vamos a ver, ahora nos vamos a saltar unos cuantos reyes. Solamente estamos viendo los reyes que podemos considerar principales dentro de la corona de Aragón. No quiere decir que los que nos saltemos no lo sean, pero por algún lado hay que resumir. Vamos a ver ahora a Pedro IV el Ceremonioso. Sí, si algunos habéis dado cuenta, Pedro IV es la calle en la que está el colegio. Es más, si os fijáis en muchas calles de la Romareda, tienen nombres de reyes de la corona de Aragón. Tenemos Pedro IV el Ceremonioso, Juan II de Aragón, Pedro III el Grande, es la calle que baja en un lateral de la iglesia de Santa Mónica, ¿vale? Bien, Pedro IV el Ceremonioso se va a encontrar con el mismo problema que había tenido Pedro III el Grande. La unión. Esa unión de nobles, esa asociación de nobles que le exige privilegios. Nada más comenzar el reinado, Pedro IV va a tener que, los nobles le obligan a jurar los privilegios generales. Posteriormente, Pedro IV se va a enfrentar, y cuando digo se va a enfrentar, es que va a luchar, va a guerrear contra los nobles y los va a derrotar en Épila. Derrota a la Unión. Una vez derrotados los nobles, ¿qué es lo que hace Pedro IV? Pues inmediatamente va a coger los privilegios generales, los va a rasgar, los va a romper y los va a quemar. Es decir, va a restarles poder a la nobleza. Cuidado, esto solamente es un poco un espejismo, porque Pedro IV sí que va a ser un rey muy poderoso, va a conseguir meter en cintura a la nobleza, controlarla, conseguir ser más autoritario, pero posteriormente vamos a ver cómo el resto de reyes pues no lo va a conseguir o no va a tener tanto éxito como Pedro IV. Aquí tenemos de nuevo el mapa de la corona de Aragón. Esta es la isla de Sicilia, la que Pedro III conquistó y arrebató a los franceses, y la que originó el problema con la nobleza aragonesa. Dado que necesitaba dinero para derrotar a los franceses,
tuvo que pedirlo a las Cortes y la nobleza se negó, a no ser que le aceptara previamente los privilegios. Este cuadro que tenéis aquí representa las tropas almogávares. Los apuntes los tenéis en el reinado de Pedro IV. Son tropas aragonesas, catalanas, son gentes que vivían en las montañas, gente ruda, muy fiera, que van a ser utilizadas como tropas en la conquista del Mediterráneo. Van a ser estas tropas las que lleguen hasta Grecia y van a ser temidas por todo el Mediterráneo. Estos son, repito, los almogávares. El reinado de Pedro IV también va a ser conocido por varias cosas. En primer lugar, porque durante su reinado se va a producir la extensión de la epidemia de la peste negra. Ya hablamos de ella en el tema anterior. Y ya os dije, en algunos lugares, sobre todo los cercanos al mar, va a causar verdaderos estragos. En este caso, la corona de Aragón sobre todo va a afectar a Cataluña y a Valencia. Allí, pues prácticamente en algunos lugares va a exterminar al 40% de la población. Por otra parte, y siguiendo un poco lo que vimos de la Baja Edad Media, para que veáis que esto se está cumpliendo también en la Corona de Aragón, esas características de la Baja Edad Media se cumplen en la Corona de Aragón, vamos a tener una terrible guerra, en este caso entre Pedro IV con Pedro I el Cruel de Castilla. Es decir, va a haber una guerra entre la Corona de Castilla y la Corona de Aragón, una guerra que va a durar nada más y nada menos que 13 años. En cuanto a cosas exitosas por parte de Pedro IV, bueno, pues la Corona de Aragón va a recuperar algún territorio del sur de Francia. Recordad que los habíamos perdido con Pedro II el Católico, que había muerto en esa batalla de Muret. Además de ello, durante su reinado se va a construir dos catedrales, la de Tarazona y la de Huesca. ¿Por qué las menciono? Porque a partir de entonces se va a extender un nuevo estilo arquitectónico en la Corona de Aragón, que va a ser el gótico. Habíamos hablado ya del románico con la Catedral de Jaca, pues ahora es el gótico lo que se pone de moda, vamos a decirlo así. Bien, después de Pedro IV nos saltamos dos reyes, Juan I y Martín I el Humano. Este solo lo voy a mencionar por una sencilla razón, porque murió sin descendencia, y esto originó un enorme problema para la Corona de Aragón. Lo que está claro es que un reino tiene que tener un rey. Así que ante el peligro de que hubiera una guerra, de hecho va a haber años de enfrentamientos entre varios candidatos para ser rey, pero al final se van a reunir representantes de los principales reinos que conforman la Corona de Aragón en la ciudad de Caspe. Y allí, de forma pacífica y de forma consensuada, es decir, poniéndose de acuerdo, van a nombrar rey a Fernando I de Antequera, también llamado de Trastámara. En realidad Trastámara es el apellido. Su título era Fernando el de Antequera, pero el apellido era Trastámara. Bien, pues va a ser el primer rey que va a ser diferente, de una familia diferente. En este caso, pariente de los reyes castellanos, que también pertenecían a la familia de Trastámara. Pero al menos este compromiso de Caspe consiguió que de forma pacífica se nombrara un nuevo rey. Vamos con Alfonso V, apodado el Magnánimo. Este rey va a ser importante también porque bajo su reinado se va a conquistar Nápoles, es decir, la parte sur de la península itálica. Su reinado también va a tener problemas porque Alfonso V va a vivir prácticamente todo su reinado en Nápoles y va a abandonar un poco la Corona de Aragón. Esto lo van a aprovechar los nobles, ya sabemos esta lucha entre la nobleza y la monarquía por tener más poder, lo van a aprovechar para hacerse con mayores privilegios y cometer mayores abusos sobre sus siervos. En las ciudades va a pasar un poquito lo mismo. El patriciado urbano, recordamos el término de patriciado, que hace referencia a aquellas familias más importantes de las ciudades, las familias más ricas, que se hacen con el control de las ciudades. Se reparten los cargos de alcalde, concejales, etc. Bien, pues ahí en las ciudades también va a haber problemas, porque ese patriciado urbano también va a abusar del resto de sus conciudadanos. Juan II. Durante su reinado se van a producir muchos disturbios en Cataluña. Todavía estamos con ese problema entre la nobleza, que tiene muchísimo poder, y sus siervos. De hecho, esta vez el campesinado, la servidumbre, se va a rebelar contra los nobles. Y algo parecido va a pasar de nuevo en las ciudades.
ya hemos visto los problemas que se estaban generando entre los patricios, lo patriciado urbano y las clases bajas de las ciudades, pues también se va a producir un enfrentamiento, una guerra civil. Además, a Juan II le va a surgir otro problema, que va a ser uno de sus hijos, Carlos, el llamado el Príncipe de Viana. Viana es una localidad navarra. Carlos es hijo de su primera mujer, de Doña Blanca de Navarra. Como era la reina, Juan II y se va a convertir en rey también de Navarra. Recordar que ya Navarra y Aragón habían estado unidos. Nos acordamos, Sancho III el Mayor, rey de Pamplona, había absorbido el condado de Aragón, por tanto, en ese momento habían estado unidos. Después, con Sancho Ramírez, vuelven a estar unidos. Sancho Ramírez hereda Navarra y seguirán unidos hasta Alfonso I el Batallador. Si nos acordamos de ese testamento raro de Alfonso I que deja el reino a las órdenes militares, pues eso fue aprovechado por los navarros para separarse, ya prácticamente definitivamente. Solo que ahora van a volver a estar unidos, debido al matrimonio de Doña Blanca de Navarra con Juan II. El problema es que el hijo que van a tener, este Carlos, le va a pedir a su padre ser el rey de Navarra. Y lógicamente Juan II se va a negar. Esto va a provocar una auténtica guerra civil entre Carlos y su padre Juan II. ¿Cómo acabará la guerra? Pues va a acabar mal para Carlos, porque al final Juan II derrotará a Carlos, conseguirá detenerlo y una vez en la cárcel, Carlos morirá. Parece ser, o pudiera ser, que envenenado incluso por su propio padre. Lo que pasa es que esto es algo que no sabemos a ciencia cierta. Por otro lado, Juan II va a tener otro hijo, que va a ser Fernando. Fernando, que posteriormente será Fernando II de Aragón, va a ser el que luego conoceremos como Fernando el Católico.